Era jueves cuando Bárbara me dijo que ya no cabía en su vida, que agarrara mis ollas y me buscara otro techo rápido. Soy Hortensia, tengo 68 años y siempre cociné. Me fui en silencio, pero mi sazón guardaba un as bajo la manga. El reloj de la pared, ese de plástico barato con forma de manzana que yo misma había comprado en el mercado, marcaba las 4 de la tarde. El aire de la cocina estaba espeso, perfumado con el aroma del comino, la cebolla dorada y el ajo machacado. Estaba preparando un guiso de carne con papas, la receta exacta que a Bárbara le gustaba cuando era niña y llegaba de la escuela con las rodillas raspadas. Yo removía el fondo de mi olla de aluminio grueso con una cuchara de madera, asegurándome de que nada se pegara, cuando escuché el ruido de la puerta principal. Los tacones de mi hija resonaron en el piso de madera flotante, ese piso delicado que siempre me pedía que no pisara con zapatos de calle. Bárbara entró a la cocina. Llevaba uno de esos trajes sastre que cuestan lo que yo ganaba en 3 meses vendiendo comidas preparadas en mi vieja fonda. Se quedó parada en el umbral, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio que le arrugaba el entrecejo. No me saludó, solo respiró hondo, como si el olor a comida casera fuera veneno puro, y soltó las palabras que me partieron la vida en dos. Me dijo que mi presencia desentonaba con su estilo de vida. Me dijo que sus amistades, gente importante de su empresa, no podían venir a visitarla y encontrar la casa oliendo a fritanga de barrio. Me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi delantal a cuadros, y pronunció esa frase con una frialdad que me heló la sangre. Dijo que yo ya no cabía en su vida. Dijo que agarrara mis ollas como si fueran basura y que me buscara otro techo. No hubo gritos, no hubo lágrimas en ese instante. El silencio que se instaló en la cocina fue tan denso que casi se podía cortar con el cuchillo de cebollero que descansaba en la tabla de picar. Yo apagué la hornilla con un movimiento lento y preciso. El burbujeo del guiso fue muriendo poco a poco, hasta quedar en un mutismo absoluto, igual que mi corazón. Fabián, su marido, pasó por el pasillo en ese momento. Me vio a Bárbara, bajó la mirada hacia la pantalla de su teléfono celular y siguió caminando hacia el dormitorio, un cobarde de pies a cabeza. Siempre supe que a él tampoco le gustaba tener a la suegra rondando, pero me toleraba porque yo les mantenía la casa impecable, les preparaba las 3 comidas diarias y les planchaba hasta las medias. Ahora que Bárbara había conseguido un ascenso importante y querían remodelar el cuarto de servicio para hacer un gimnasio, yo me había convertido en un estorbo, una pieza vieja en una casa moderna. No le contesté a mi hija. Mi silencio fue mi escudo y mi espada. Toda la vida fui una mujer de pocas palabras y de mucho trabajo. Crié a Bárbara sola, partiéndome el lomo en una cocina económica cerca de la estación de autobuses. Esas mismas ollas que ahora le daban vergüenza fueron las que pagaron sus cuadernos, sus uniformes de colegio privado, su universidad y hasta el primer enganche de este mismo departamento del que ahora me echaba. Qué ironía tan amarga tiene la vida. A veces, uno cría cuervos, y no solo te sacan los ojos, sino que te exigen que limpies la sangre antes de irte. Me quité el delantal, lo doblé con cuidado y lo dejé sobre el respaldo de la silla. Caminé hacia el pequeño cuarto que me habían asignado, el que apenas tenía espacio para una cama individual y un ropero de tela. Mientras caminaba por el pasillo, sentía la mirada de Bárbara clavada en mi nuca. Ella esperaba una súplica. Esperaba que yo llorara, que me arrodillara, que le recordara mis sacrificios o que le pidiera clemencia argumentando mi edad. Pero a mis 68 años, mi dignidad estaba intacta y no se la iba a regalar en bandeja de plata. Entré a mi cuarto y saqué 2 maletas viejas de debajo de la cama. En una metí mi ropa. Mis blusas de algodón, mis faldas oscuras, mis zapatos cómodos para estar de pie todo el día, mis chalecos gruesos para el frío de la mañana. No tenía joyas ni lujos. Mi verdadera riqueza no se guardaba en cajones forrados de terciopelo. Fui de nuevo a la cocina. Bárbara ya no estaba allí. Se había encerrado en su despacho, seguramente para no tener que darme la cara mientras yo empacaba. Comencé a reunir mis instrumentos. Mi olla grande para los tamales, pesada y abollada por los años. Mi cazuela de barro, curada con ajo y manteca desde hace más de 3 décadas. Mi sartén de hierro fundido, ese que nunca se lava con jabón para no quitarle el alma, y mi cacerola de cobre,
brillante, donde preparaba los dulces de leche que de niña la hacían saltar de alegría. Cada pieza de metal chocaba contra la otra, haciendo un ruido seco que resonaba por todo el departamento. Era mi sinfonía de despedida. Las metí en una caja de cartón grueso que encontré en la galería de servicio. Pesaban. Pesaban como pesa el pasado, como pesan los recuerdos, como pesa el desamor de un hijo. Pero yo tenía brazos fuertes, brazos acostumbrados a cargar sacos de papas de 20 kilos en el mercado. Una caja de ollas no iba a doblegar a Hortensia. Antes de cerrar la caja, fui al estante más alto de la alacena. Allí, escondido detrás de unos frascos de especias, estaba mi tesoro más grande. Lo tomé entre mis manos, con el respeto que se le tiene a un documento sagrado. Era mi cuaderno azul de recetas. No era un libro comprado en una librería fina. Era un cuaderno escolar, de tapa dura azul oscuro, con las esquinas gastadas y el lomo deshilachado. Sus páginas estaban amarillentas, manchadas de aceite, salpicadas de achiote y con rastros de harina. En esas hojas de papel cuadriculado no solo había ingredientes y medidas. Estaba la historia entera de mi vida y de las mujeres que vinieron antes de mí. Estaba la receta del mole de mi abuela, el adobo secreto de mi madre, las proporciones exactas para hacer que una masa esponjara hasta en los climas más húmedos. Pero, más allá de la comida, ese cuaderno contenía nombres, direcciones de proveedores del mercado central, contactos de clientes fieles de mi antigua fonda, trucos para conservar alimentos sin refrigeración y notas al margen que yo misma escribí durante años de trabajo duro. Ese cuaderno era mi herencia, mi identidad y mi mapa. Lo abracé contra mi pecho. Sentí su textura rugosa a través de mi blusa. En ese momento, una ola de indignación me subió desde la boca del estómago hasta la garganta. Era una rabia fría, calculada. No era el enojo descontrolado de quien pierde los estribos, sino la furia silenciosa de quien sabe que acaba de presenciar una injusticia tremenda. Me estaban desechando porque ya no era útil para su estética, porque ya había exprimido mis fuerzas para darle a ella una plataforma desde la cual mirarme por encima del hombro. Pensé en decirle 4 verdades. Pensé en caminar hasta su despacho, golpear la puerta de madera fina y gritarle que la comida que acababa de despreciar era la misma que construyó sus huesos. Pensé en recordarle las madrugadas en vela, los quemazones en mis brazos, los inviernos enteros usando los mismos zapatos rotos para que ella pudiera estrenar botas nuevas. Pero me detuve. Las palabras se las lleva el viento, y la gente con el corazón seco no entiende el idioma del sacrificio. Si Bárbara había decidido borrarme de su vida por conveniencia, yo iba a facilitarle el trabajo. Me iría, sí, pero me llevaría conmigo todo lo que realmente importaba. Puse el cuaderno azul con mucho cuidado en mi bolso de mano, asegurándome de que estuviera bien protegido. Terminé de sellar la caja con cinta adhesiva. Tomé mis maletas. El peso total era considerable, pero me acomodé la carga como lo hacía en mis mejores tiempos. Salí al pasillo rumbo a la puerta de entrada. Al pasar frente al despacho de mi hija, escuché su voz. Estaba hablando por teléfono, probablemente con alguna amiga de su oficina. Sí, por fin, decía Bárbara, con un tono de alivio que me revolvió las entrañas. Ya hablé con ella. Se va hoy mismo. Era necesario, tú sabes. No podemos avanzar si seguimos anclados al pasado. Además, necesito ese cuarto para mis equipos de ejercicio. Ella estará bien. Tiene su pensión del gobierno. Se buscará un cuartito por ahí en algún barrio. Me quedé quieta un segundo, escuchando cómo mi propia sangre, mi única hija, me reducía a un problema logístico resuelto. Me llamaba el pasado. Me mandaba a un cuartito por ahí. No sentí ganas de llorar. Sentí que algo dentro de mí hacía un clic definitivo. Una cerradura que se cerraba para siempre, dejando afuera a la madre sacrificada y abriendo paso a una mujer diferente. Una mujer que había olvidado su propio valor por dedicarse a servir a los demás. Seguí caminando. Abrí la puerta principal del departamento. No di un portazo. Los portazos son para la gente que quiere llamar la atención, para los adolescentes berrinchudos o para los que esperan que alguien salga corriendo detrás de ellos a pedirles que se queden. Yo no quería que nadie me detuviera. Cerré la puerta detrás de mí con una suavidad absoluta.
El chasquido de la chapa fue el único sonido que marcó mi salida definitiva de esa casa. El pasillo del edificio estaba desierto. Llamé al ascensor. Mientras esperaba, me miré en el espejo de cuerpo entero que adornaba la pared del vestíbulo. Vi a una mujer de 68 años, con el cabello recogido en un moño firme, surcos profundos en el rostro y manos curtidas por el fuego y el agua. Pero no vi a una anciana derrotada. Vi a Hortensia. Vi a la mujer que podía preparar un banquete para 100 personas con los ojos cerrados. Vi a la negociante que sabía regatear el precio de la carne en el matadero a las 5 de la mañana. El ascensor llegó con un tintineo suave. Entré con mis cajas y mis maletas. Al presionar el botón de la planta baja, sentí que el estómago me daba un vuelco, una mezcla de vértigo y anticipación. No tenía a dónde ir esa misma noche. No tenía una casa esperándome, pero tenía mis ollas y mi cuaderno azul. Y en mi mundo, eso era tener un imperio entero metido en una caja de cartón. Salí a la calle. La tarde de jueves estaba fresca. El cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados y violetas. El ruido del tráfico, las bocinas, los pasos apresurados de la gente que volvía de sus trabajos, todo me envolvió como un abrazo ruidoso de la ciudad. Hacía tiempo que no salía a la calle a esa hora sin tener que correr para hacer las compras del supermercado y volver rápido a cocinar la cena de Bárbara. Hacía tiempo que no respiraba el aire de la calle sin una lista de deberes en la cabeza. Caminé un par de cuadras cargando mis cosas, sintiendo el esfuerzo en los músculos de mis hombros, hasta que encontré una banca vacía en una pequeña plaza. Me senté a descansar. Puse la caja con mis ollas a un lado y las maletas al otro. Abrí mi bolso y saqué el cuaderno azul. Pasé la mano sobre su tapa desgastada. La injusticia de lo que acababa de suceder era monumental. Ser echada a la calle en la vejez por la propia sangre es un trago que raspa la garganta y envenena el espíritu. Sin embargo, al mirar el movimiento de la gente, al sentir el pulso de la ciudad a mi alrededor, una chispa antigua se encendió en mi pecho. Bárbara creía que me había mandado al olvido. Creía que una mujer mayor, sola y con un montón de ollas viejas, no era más que un desecho de la sociedad. Alguien que se escondería a llorar su desgracia en un rincón oscuro, esperando el final de sus días. Subestimó la fuerza de quien ha tenido que construirlo todo desde cero. Subestimó el poder de mis manos. Ella pensaba que me había quitado el techo, pero en realidad me había quitado el techo que me limitaba. Guardé el cuaderno azul de vuelta en mi bolso, asegurando el broche. Miré al frente, hacia la avenida principal donde los autobuses pasaban llenos de gente. Había un viejo refrán que mi abuela solía repetir en la cocina cuando la masa no quería subir. Si el fuego te quema, úsalo para calentar tu propio caldo. Me levanté de la banca. Tenía algo de dinero ahorrado en una cuenta pequeña, lo suficiente para unas cuantas noches en una pensión modesta mientras trazaba mi camino. Tomé mis maletas y mi caja de ollas. No iba a bajar la cabeza. No iba a achicopalarme. La vida acababa de darme una patada, sí, pero me había lanzado directo hacia afuera, al mundo abierto, lejos de la prisión de ingratitud en la que me había convertido en una sirvienta de mi propia hija. Ese jueves, bajo el cielo del atardecer, dejé atrás a la madre abnegada. Mientras caminaba hacia la avenida para buscar un taxi, el sonido metálico de mis ollas dentro de la caja ya no me pareció una despedida triste. Me sonó a tambores de guerra. Me sonó al inicio de algo nuevo. Mi hija no tenía idea del error que acababa de cometer al echarme a la calle con mis mejores herramientas, pero yo me iba a encargar de que, muy pronto, la ciudad entera se lo recordara. El taxi me dejó frente a una pensión de fachada descascarada en el barrio de San Clemente. Era una casa antigua, con un zaguán oscuro y paredes pintadas de un verde agua que ya había perdido la batalla contra el tiempo y el polvo. Cargué mis 2 maletas y mi caja de cartón grueso, con el mismo empeño con el que había cargado mi vida entera. La dueña, una mujer seca y de mirada desconfiada que se presentó como Úrsula, me cobró por adelantado una semana de alquiler. Me entregó una llave de bronce, pesada y fría, que guardé en el bolsillo de mi falda como si fuera el salvoconducto a una nueva nación. Mi cuarto estaba en la planta alta, al final de un pasillo largo que olía a cera para pisos y a sopa de fideos. Era un espacio minúsculo. Tenía una cama de latón, un buró cojo
y una ventana pequeña que daba a un patio interior donde colgaban sábanas húmedas. Para cualquier otra persona, ese lugar habría sido el fondo del pozo, la imagen misma de la derrota. Para mí, a mis 68 años, era un lienzo en blanco. Cerré la puerta y dejé la caja en el suelo. Me senté en el borde de la cama, que rechinó bajo mi peso, y abrí mi bolso. Saqué mi cuaderno azul y lo puse sobre la colcha. Luego, vacié el contenido de mi monedero y mis bolsillos sobre el colchón. Billetes arrugados, monedas de distintas denominaciones, un recibo viejo del supermercado. Conté el dinero despacio. Tenía 4,300 pesos con 50 centavos. Sumando mi pensión mensual del gobierno que caería en un par de días, tenía lo justo para sobrevivir un mes si comía poco y no gastaba en tonterías. Pero yo no quería sobrevivir. Yo quería vivir, y quería hacerlo bajo mis propias reglas. Esa noche dormí de un tirón. No hubo insomnio ni lágrimas mojando la almohada. El cansancio físico de la mudanza y la liberación de mi alma fueron el mejor somnífero. A la mañana siguiente, me levanté al despuntar el alba. Me lavé la cara con agua fría en el lavabo compartido del pasillo. Me peiné el cabello recogiendo hasta el último mechón gris en mi moño de siempre y salí a la calle. Necesitaba caminar. Necesitaba medir el terreno y entender en qué mundo me había dejado caer mi propia hija. Las calles del centro comenzaban a hervir de actividad. Caminé por la avenida principal, esquivando puestos de periódicos y vendedores de jugos de naranja. Me detuve en una esquina a observar el flujo de la gente. Hombres de traje apresurados con vasos de café en la mano, mujeres jóvenes con tacones y audífonos, estudiantes con mochilas pesadas. Todos pasaban por mi lado, pero nadie me miraba. Un muchacho en bicicleta casi me atropella al dar la vuelta. Ni siquiera pidió disculpas, solo chasqueó la lengua y siguió de largo, como si yo fuera un poste de luz o un buzón de correos. En ese instante, comprendí una verdad enorme y silenciosa. La vejez te vuelve invisible. Para la sociedad, una mujer con canas, vestida con falda oscura y zapatos de suela de goma, es un fantasma. No somos una amenaza. No somos competencia. Asumen que ya dimos todo lo que teníamos para dar y que solo estamos esperando nuestro turno para desaparecer por completo. Bárbara pensaba exactamente eso. Creyó que al sacarme de su departamento elegante me estaba condenando a la mendicidad o a la lástima. Creyó que sin ella yo no era nadie. Pero mientras miraba a esa multitud ciega, sonreí. La invisibilidad no era una maldición. Era el mejor de los camuflajes. Era un superpoder. Nadie sospecha de la mujer mayor que camina lento por la acera. Nadie ve venir el golpe cuando quien lo da es una abuela con las manos cruzadas sobre el delantal. Iba a usar esa ceguera a mi favor. Iba a meterme por las grietas de este mundo rápido y moderno. Y lo iba a hacer usando lo único que ellos no podían replicar con sus máquinas y sus prisas: el alma de mi cocina. Caminé hasta llegar al inmenso mercado de la Cruz. El ruido ensordecedor de los marchantes gritando sus ofertas, el olor penetrante del cilantro fresco, el apio y la carne recién cortada me golpearon el rostro como una bofetada de pura vida. Ese era mi elemento. Esa era mi verdadera iglesia. Me abrí paso entre los pasillos estrechos, pisando los charcos de agua con seguridad. Llegué a la zona de carnicerías. Allí, detrás de un mostrador de acero inoxidable, estaba un hombre corpulento cortando costillas de cerdo con un hacha de carnicero. Era don Severiano. Habían pasado casi 10 años desde que cerré mi fonda para irme a cuidar la casa de Bárbara. Pero los buenos proveedores nunca se olvidan de una clienta que paga a tiempo y sabe distinguir un buen corte de carne de una porquería. «¡Doña Hortensia!», exclamó Severiano limpiándose las manos ensangrentadas en su delantal de lona blanca. «Milagro que se deja ver por estos rumbos. ¿Qué la trae por acá? ¿Va a hacer fiesta?» «Algo así, Severiano», le contesté, apoyando las manos en el mostrador frío. «Vengo a sondear precios. Necesito costilla cargada, maciza de cerdo y un buen pedazo de espaldilla, pero quiero precio de mayoreo, de los buenos». Él me miró con curiosidad, achicando los ojos bajo sus cejas pobladas. «¿Vuelve a las andadas, doña? El fuego nunca se apaga del todo, amigo. A veces solo se esconde bajo las cenizas», le guiñé un ojo.
Prepárame un presupuesto para 10 kilos de carne surtida. Vuelvo mañana con la plata. Salí de la carnicería con el pulso acelerado. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Caminé hacia los puestos de verduras y me detuve frente a una montaña de tomates rojos, firmes, brillantes. Tocaba los ingredientes, los olía, calculaba las proporciones. Compré una libreta pequeña, un bolígrafo azul y me senté en una de las mesas de plástico de un puesto de atole y tamales cercano. Pedí un atole de masa para calentar el estómago y saqué mi viejo cuaderno azul. Lo abrí sobre la mesa, alisando las hojas arrugadas. La letra cursiva de mi madre me saludó desde la primera página. Pasé las hojas lentamente, buscando no solo una receta, sino una estrategia. No podía competir con los restaurantes de lujo que frecuentaba Bárbara. Tampoco iba a montar una fonda desde cero, porque no tenía capital para pagar un local, mesas, sillas y permisos del ayuntamiento. Mi guerra tenía que ser de guerrillas, movimientos rápidos, precisos y contundentes. Entonces lo vi. En la página 23 estaba la receta del asado de boda estilo norteño, con sus chiles secos, su toque de chocolate amargo, cáscara de naranja y especias que mi abuela preparaba para los grandes eventos. Era un plato que llenaba el alma, que quitaba el frío de los huesos y daba fuerza para trabajar 10 horas seguidas. También estaba la receta de mi tinga de res con chipotle dulce y mis frijoles refritos con hojas de aguacate. La gente de las oficinas, los empleados de los bancos, los albañiles de las grandes construcciones, todos ellos estaban hartos de comer sándwiches insípidos en pan de caja y ensaladas marchitas que costaban una fortuna. Estaban hambrientos de comida de verdad, de sabor a hogar, de algo que les recordara a sus propias madres y abuelas, esas que habían dejado en sus pueblos para venir a matarse trabajando en la gran ciudad. El plan se formó en mi cabeza con la claridad de un amanecer. Comida a domicilio, pero no en aplicaciones de teléfonos modernos que cobran comisiones abusivas. Iba a crear un club exclusivo, un servicio de viandas para paladares cansados, comida casera superior, entregada directamente en las entrañas de los edificios corporativos. Y sabía exactamente por dónde empezar. Regresé a la pensión al mediodía. Busqué a Úrsula. Estaba en el patio interior, tallando ropa en un lavadero de cemento. Me acerqué a ella con paso firme. «Úrsula, necesito hacerle una propuesta de negocios», le dije, yendo directo al grano. La mujer dejó de fregar y me miró con recelo, secándose las manos en su falda oscura. «Aquí no se fía, doña Hortensia. Las reglas son claras». «No vine a pedirle fiado», repliqué, levantando la barbilla. Vi que en el fondo del patio, detrás de los tendederos, tiene una estufa industrial de 3 quemadores que se está oxidando por falta de uso. Y sé que tiene una conexión de gas libre. Necesito rentar ese rincón del patio. Le pagaré un porcentaje de lo que gane semanalmente, le mantendré el patio limpio como un espejo y le garantizo un plato de comida caliente todos los días. Comida de verdad, no esos fideos desabridos que huele que prepara. Úrsula frunció el ceño, ofendida por un segundo, pero la mención del dinero y la comida gratis suavizó las arrugas de su frente. Miró hacia la vieja estufa, luego me miró a mí. Vio mis manos gruesas, la determinación en mis ojos, y supo que yo no era una mujer que hablara por hablar. 200 pesos más a la semana, por adelantado. Y usted paga su propio tanque de gas, sentenció. Trato hecho, respondí, estrechando su mano áspera. Esa misma tarde, me dediqué a desempacar mi arsenal. Bajé la caja de cartón por las escaleras, peldaño a peldaño, cuidando mis rodillas. Cuando abrí la caja en mi nuevo rincón del patio, sentí una reverencia profunda. Saqué la cazuela de barro grande, la que tiene el borde oscurecido por 1000 batallas. Saqué la sartén de hierro fundido, pesada como un remordimiento. Acomodé mis cuchillos, mi tabla de picar y mi olla de aluminio. Compré estropajos de alambre, desengrasante barato, y me pasé 4 horas tallando la vieja estufa de Úrsula. Le quité años de cochambre, grasa vieja y óxido hasta que los quemadores quedaron limpios. Cuando por fin encendí el piloto y vi la llama azul, fuerte y constante, sentí que mi propio fuego interno se sincronizaba con el de la estufa. Al día siguiente, saqué el dinero de mi pensión del cajero automático. Fui al mercado y compré todo al contado. Carne, chiles anchos, pasilla, guajillo, ajos del tamaño de nueces,
cebollas blancas, especias, manteca de cerdo pura y arroz de grano largo. También compré 50 recipientes de plástico térmico con tapas herméticas. La verdadera pieza que me faltaba era la distribución. Yo no podía cargar 50 comidas por la ciudad y mis piernas ya no aguantaban carreras largas. Necesitaba un socio. Fue entonces cuando recordé a un muchacho que había visto en la esquina de la pensión. Un joven delgado, de unos 20 años, con el cabello alborotado y una bicicleta de carga que usaba para repartir garrafones de agua, pero que pasaba la mayor parte del día sentado en la acera esperando clientes que no llegaban. Su nombre era Mateo. Lo abordé esa misma tarde. Estaba comiéndose una torta seca de jamón, mirando al vacío. «Muchacho», le dije parándome frente a él para bloquearle el sol. «Esa bicicleta tuya aguanta peso, pero tu bolsillo no parece aguantar el hambre», le dije, terminando la frase mientras él me miraba con los ojos muy abiertos, masticando despacio su torta reseca. Mateo tragó con dificultad y se limpió las migajas de la comisura de los labios. Le ofrecí un trato directo, sin rodeos. Le expliqué que yo tenía el talento, la materia prima y el fuego, pero me faltaban las piernas para llegar a los estómagos correctos. Le propuse que cambiara los garrafones pesados por mis recipientes térmicos. Él se llevaría el 30% de las ganancias diarias sin invertir un solo peso, y además le garantizaba una comida caliente y abundante cada tarde. Para convencerlo, no usé más palabras. Caminé hasta mi cuarto. Saqué un pequeño recipiente donde había guardado una porción de prueba de mi tinga de res con chipotle dulce. La calenté en la estufa de Úrsula y se la bajé al zaguán con un par de tortillas de maíz recién hechas. El muchacho le dio un bocado y cerró los ojos. Vi cómo sus hombros se relajaban. Esa es la magia de la comida de verdad, te desarma las defensas. Cuando abrió los ojos, asintió con la cabeza. Tenía un soldado para mi ejército. La madrugada del lunes comenzó mi verdadera campaña. A las 4 de la mañana, el patio de la pensión estaba sumido en la oscuridad, pero mi estufa industrial ya rugía con una llama azul y perfecta. El aire frío de la ciudad empezó a llenarse con el aroma denso de la manteca de cerdo derritiéndose en mi cazuela de barro. Comencé a preparar el asado de boda norteño. Tosté los chiles anchos y pasillas en el comal, cuidando que no se quemaran, solo lo suficiente para que soltaran sus aceites esenciales y ese olor a humo y tierra que despierta a los muertos. Los hidraté, los licué con ajo, cebolla, un toque de orégano seco y ese pedacito de chocolate amargo que le da al guiso un brillo oscuro y un sabor profundo. Cuando vertí la salsa roja sobre la carne de cerdo sellada, el siseo de la cazuela fue música para mis oídos. Úrsula se asomó por la ventana de su cocina, atraída por el olor. No dijo nada, pero la vi tragar saliva. Yo seguí en lo mío, moviendo el fondo con mi cuchara de madera, la misma que Bárbara había despreciado. Mientras el guiso hervía a fuego lento, preparé el arroz rojo, esponjoso, con granos enteros que no se batían, adornado con chícharos frescos y zanahorias en cubos perfectos. A las 11 de la mañana, Mateo y yo estábamos empacando 50 porciones en los recipientes térmicos. Cada uno llevaba una cama generosa de arroz, una porción abundante de asado de boda y, a un costado, un montoncito de frijoles refritos con hojas de aguacate. Cerramos los envases herméticos. No les puse etiquetas impresas ni nombres modernos en inglés. Solo sellé cada recipiente con un pedazo de cinta adhesiva de papel color canela, donde tracé una letra H mayúscula con un marcador negro. Sencillo, anónimo, letal. Mateo acomodó los 50 paquetes en la gran caja de madera de su bicicleta. La forró con una manta gruesa para conservar el calor y salió pedaleando hacia el distrito financiero, esa selva de cristal y acero donde mi hija trabajaba. Le di instrucciones precisas. No te pares en las calles secundarias, vete directo a las plazas centrales de los edificios grandes, a la hora exacta en que los oficinistas bajan con las caras largas a buscar qué comer. Me quedé en el patio, lavando mis ollas. El agua fría me entumecía los nudillos, pero mi mente estaba hirviendo. Las horas pasaron lentas. A la 1 de la tarde, el sol pegaba fuerte contra las paredes descascaradas de la pensión. A las 2, me senté en una silla de plástico a esperar. A las 3 menos cuarto, escuché el rechinido de los frenos de la bicicleta en el zaguán.
Mateo entró empujando su vehículo. Tenía el cabello empapado en sudor y una sonrisa que le partía la cara de oreja a oreja. Abrió la caja de madera. Estaba completamente vacía. «Doña Hortensia», dijo respirando agitado. Me arrebataron los botes de las manos. Al principio me miraban feo, pero en cuanto abrí el primero para mostrarlo y el olor a chocolate y chile salió con el vapor, se armó un alboroto. Los de corbata se empujaban. Un guardia de seguridad me compró 3. Me preguntaron que de dónde era el restaurante. Les dije que no había restaurante, que era la cocina de la letra H. Sacó de su cangurera un fajo de billetes arrugados y me lo entregó. Conté el dinero. Era más de lo que ganaba en una semana entera trabajando de sol a sol en mi antigua fonda. Le di a Mateo su porcentaje exacto, billete sobre billete, y le serví un plato rebosante de comida que le había guardado. Ese día, Úrsula se acercó al patio sin disimular. Le entregué su plato caliente como habíamos acordado. Comió de pie, en silencio, y cuando terminó, raspó el fondo con el pan. Si necesita a alguien que le pique la cebolla y le lave los cacharros para mañana, le cobro barato, murmuró Úrsula, sin mirarme a los ojos. Sonreí. El ejército estaba creciendo. En menos de 3 semanas, la operación se multiplicó. Compré una segunda estufa de uso y la instalé junto a la primera. Ya no hacíamos 50 comidas, hacíamos 120. El patio de la pensión se convirtió en una línea de ensamblaje perfecta. Úrsula lavaba, pelaba ajos y cortaba verduras con una velocidad sorprendente. Yo dirigía la orquesta frente al fuego, sazonando, probando, ajustando las cantidades en mi cuaderno azul. Mateo tuvo que conseguir a un primo suyo con otra bicicleta para cubrir la demanda. La fama de la letra H corrió como pólvora por los pasillos de las torres corporativas. Éramos un fantasma culinario. No pagábamos publicidad, no estábamos en Internet. Éramos un secreto a voces que se compartía entre oficinistas hambrientos y ejecutivos cansados de la comida plástica. La gente bajaba a las 12:30 en punto a esperar a las bicicletas. Fue en la 4ª semana cuando mi estrategia silenciosa dio el giro que yo estaba esperando. Mateo llegó un martes por la tarde, contando el dinero como de costumbre. Habíamos preparado pechugas de pollo rellenas de flor de calabaza bañadas en salsa de poblano. Mientras yo limpiaba mi sartén de hierro fundido, él me relató su jornada. «Hoy ampliamos la ruta hasta la Torre de Cristal, doña», comentó Mateo, guardando sus billetes. «Esa donde hay puras oficinas de publicidad y abogados de los caros. Vendimos todo en 10 minutos. Hasta bajó un tipo de traje gris, flaco, con unos lentes de armazón transparente muy elegantes. Venía con cara de amargado. Compró 5 porciones. Dijo que su esposa lo tenía a pura ensalada de espinacas porque andaban remodelando su casa para meter un gimnasio y que ya no aguantaba el hambre. Me dejó una propina enorme y me dijo que mañana lo esperara en la misma esquina. Me quedé inmóvil. El estropajo de alambre se detuvo a medio camino sobre el hierro fundido. Un hombre flaco, de traje gris, con lentes transparentes, cuya esposa lo tenía a dieta por un gimnasio en casa. Fabián, mi yerno. El cobarde que miró su teléfono celular mientras mi hija me echaba a la calle como a un perro callejero. Una risa sorda, seca, brotó de mi garganta. Fabián estaba comprando mi comida en la calle, a escondidas, pagando el triple de lo que le costaba cuando la tenía servida en la mesa de su comedor sobre manteles de hilo. La ironía era tan grande que casi se podía masticar. «¿Ese cliente del traje gris, Mateo?», dije, bajando la voz y acercándome a él. «Mañana le vas a vender todo lo que pida. Pero necesito que te fijes bien si se come todo ahí o si se lleva los botes a su casa». Al día siguiente, Mateo me trajo el reporte puntual. Fabián se había comido una porción escondido en el estacionamiento del edificio, como un criminal consumiendo contrabando, y había guardado 2 recipientes en su maletín de cuero antes de subir a su oficina. Los estaba llevando a casa. Esa noche, sentada en la cama de mi cuarto en la pensión, abrí mi cuaderno azul. Pasé las páginas hasta llegar a la sección de dulces. Mi corazón latía con un ritmo calculado, frío. Bárbara me había llamado el pasado. Me había dicho que yo desentonaba con su estilo de vida, que mi comida apestaba a su casa moderna. Pero yo sabía mejor que nadie que el paladar tiene memoria, y la memoria es una trampa de la que nadie escapa.
Decidí preparar mi arma más sutil, el caballo de Troya. El jueves a primera hora saqué mi cacerola de cobre brillante de la caja. Esa cacerola nunca tocaba la estufa a menos que fuera para un propósito especial. Compré litros de leche entera, azúcar, bicarbonato y un puñado de nueces pecanas. Durante 4 horas, de pie frente al quemador, moví la mezcla con mi cuchara de madera en un vaivén hipnótico. El líquido blanco se fue tornando rubio, luego dorado, y finalmente adquirió ese color caramelo intenso, espeso y brillante. Le añadí el toque secreto, una pizca minúscula de sal de mar y una raja de canela entera que retiraba justo antes de que el dulce cuajara. Era la receta exacta de dulce de leche que le preparaba a Bárbara cada año en su cumpleaños. Nadie en la ciudad entera podía replicar esa textura granulada por la nuez y suave por la leche bronca. Nadie. Vertí el dulce en pequeños recipientes individuales. Preparé 100 porciones para regalar a mis mejores clientes como agradecimiento, pero separé uno especial. Lo cerré bien y le dibujé la H en la tapa con un poco más de fuerza. Cuando Mateo estaba cargando la bicicleta al mediodía, le entregué el recipiente marcado. Este es para el tipo de los lentes transparentes de la torre de cristal. Se lo das gratis. Le dices que es una cortesía de la casa por ser tan buen cliente, y asegúrate de que lo guarde en su maletín. Mateo asintió, sin entender la guerra secreta que se libraba en ese pequeño envase de plástico. Se fue pedaleando, perdiéndose en el tráfico ruidoso de la avenida. Esa tarde me dediqué a limpiar la cocina con una lentitud deliberada. Sentía una tensión eléctrica en los brazos. Sabía exactamente cómo se iba a desarrollar la escena en ese departamento de piso flotante. Fabián llegaría de trabajar. Bárbara estaría histérica, estresada por su ascenso, hambrienta tras masticar hojas verdes todo el día. Fabián, tratando de calmarla, sacaría el envase térmico de su maletín. Le diría que encontró un lugar nuevo de comida gourmet casera. Ella lo abriría. El calor retenido en el recipiente liberaría el aroma. Bárbara olería la leche caramelizada, el rastro sutil de la canela y la nuez tostada. La primera cucharada en su boca no sería solo azúcar, sería un golpe directo a su conciencia. Reconocería el sabor del cobre de mi olla, reconocería el sazón de las manos que la criaron, las mismas manos que ella ordenó que empacaran sus cosas y se largaran. El viernes por la tarde, Mateo regresó de su ruta con los ojos brillantes de la emoción y un chisme que le quemaba la lengua. «Doña no me va a creer lo que pasó hoy con el tipo de los lentes», dijo, apoyando la bicicleta en la pared del zaguán. Me sequé las manos en el delantal. «Cuéntame, muchacho», sin omitir detalles. Llegué a la esquina de siempre. El tipo bajó corriendo, pero no venía solo. Venía hablando por teléfono, muy alterado. Me compró 5 comidas de un golpe y me preguntó, casi rogando, que dónde estaba la señora que cocinaba el postre de ayer. Me dijo que su esposa probó una sola cucharada del dulce de leche en la cena y se puso pálida, que dejó caer la cuchara al piso, empezó a llorar de la nada y luego le gritó exigiéndole saber de dónde lo había sacado. El tipo estaba asustado, doña. Me ofreció un billete de 500 pesos solo para que le diera la dirección de la cocina. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, manteniendo la voz firme, aunque por dentro un volcán estaba haciendo erupción. Le dije lo que usted me enseñó, doña, que yo solo soy el repartidor, que la cocina de la letra H no tiene dirección fija y que los dueños no reciben a nadie. El tipo se jaló el pelo, agarró sus botes y se regresó al edificio como si lo vinieran persiguiendo los perros. Solté una carcajada breve, un sonido ronco que resonó en el patio interior de la pensión. Úrsula, que estaba barriendo cerca de nosotras, me miró de reojo con una mezcla de respeto y temor. El plan había funcionado a la perfección. La ejecución silenciosa había detonado la bomba en el centro mismo de su hogar perfecto. Bárbara ya sabía que yo no estaba llorando en un rincón oscuro, mendigando lástima. Sabía que yo estaba allá afuera, viva, fuerte, y alimentando a la misma ciudad que ella creía dominar desde su oficina de lujo. Y lo peor para ella no era solo saber que yo estaba triunfando, sino darse cuenta de que, a pesar de sus trajes caros y sus amistades importantes, seguía siendo adicta a mi sazón. Me acerqué a mi caja de ollas,
Tomé la cacerola de cobre y pasé un paño limpio sobre su superficie metálica, viendo mi propio reflejo distorsionado en el metal brillante. Mi hija había creído que desterrarme de su vida era tan fácil como sacarme por la puerta principal, pero acababa de descubrir que el fantasma de la mujer que la crió ya se había colado de regreso en su casa, y esta vez ella estaba pagando por cada bocado. El tiempo tiene una manera muy mañosa de acomodar las cosas en su lugar, como si fuera un colador que va separando la arena fina de las piedras inservibles. Habían pasado exactamente 3 meses, 90 días con sus noches, desde aquella tarde de jueves en que mi propia sangre me señaló la puerta de salida creyendo que me mandaba al matadero. Pero en lugar de marchitarme en un rincón, yo había convertido el patio trasero de la pensión de San Clemente en el corazón palpitante de un imperio de fuego y sazón. Mi negocio ya no era un secreto a voces, era una leyenda en los edificios de cristal de la ciudad. La letra H había crecido hasta convertirse en un monstruo que devoraba la demanda de oficinistas, gerentes y directores que pagaban por adelantado solo para asegurar un plato de mi comida. Había comprado 3 estufas industriales de acero inoxidable, 2 refrigeradores inmensos de doble puerta que zumbaban día y noche en el corredor, y mesas de trabajo de metal donde ahora picábamos, adobábamos y empaquetábamos casi 400 comidas diarias. Úrsula, la dueña de la pensión, había dejado de rentar cuartos a huéspedes morosos para convertirse en mi jefa de cocina. Le pagaba un sueldo que le quitó las arrugas de preocupación del ceño y le devolvió la risa. Mateo ya no pedaleaba solo. Ahora comandaba a 4 muchachos más, todos con bicicletas de carga adaptadas con cajas térmicas que llevaban mi emblema negro trazado con marcador. Yo había dejado las faldas oscuras y los chalecos de lana gastada. Ahora usaba filipinas blancas, impecables, de esas que usan los chefs de verdad, compradas con el dinero que mis manos habían amasado limpiamente. Durante esos 3 meses, las noticias sobre Bárbara y Fabián me llegaban a cuentagotas a través de los reportes diarios de Mateo. Mi yerno se había convertido en mi cliente más fiel y desesperado. Después del episodio del dulce de leche, Fabián había intentado sacarle información a mi muchacho, ofreciéndole dinero, suplicando por una dirección, buscando a la fantasma que le había devuelto el alma al cuerpo a su esposa con una sola cucharada de postre. Pero Mateo era leal. Mi ejército no aceptaba sobornos. Lo más irónico, lo que me hacía sonreír mientras tostaba semillas de calabaza en el comal de madrugada, era saber que mi hija estaba consumiendo mi comida sin saberlo. El jefe directo de Bárbara, un hombre de apellido compuesto que no comía nada que no costara una fortuna, se había vuelto adicto a mi chicharrón en salsa verde con verdolagas. Él mismo ordenaba comida de la letra H para las juntas de directorio. Bárbara, en su afán de encajar y aplaudir todo lo que hiciera su jefe, se sentaba en esas mesas de caoba a almorzar mis guisos, alabando la propuesta rústica y auténtica del misterioso servicio de banquetes. ¡Qué ciega es la soberbia! Despreciaba mis ollas en su casa, pero pagaba el triple por comer de ellas en su sala de juntas. Sin embargo, el hilo siempre se rompe por lo más delgado y la farsa no podía durar para siempre. Era un martes a finales de mes. El cielo estaba encapotado, amenazando con una de esas tormentas de verano que lavan las calles de golpe. El reloj marcaba la 1:30 de la tarde. En el patio de la pensión el ruido era ensordecedor. Las 4 hornillas bramaban. El agua hervía a borbotones para blanquear los nopales, y el rítmico tac-tac-tac del cuchillo de cebollero de Úrsula golpeando la tabla de picar marcaba el compás de nuestro trabajo. Yo estaba al frente de la cazuela mayor, removiendo un mole de olla cuyo aroma a epazote y chile ancho flotaba espeso en el aire húmedo. De pronto, la puerta de metal del zaguán se abrió con un chirrido violento. Mateo entró empujando su bicicleta, pero no venía sonriendo como de costumbre. Venía pálido, respirando por la boca, con los ojos muy abiertos. «¡Doña Hortensia!», gritó, tratando de hacerse oír por encima del ruido de las estufas. Me siguieron. Traté de perderlos dando vueltas por el mercado de las flores, pero la camioneta negra no me soltó. «¿Están aquí?». No alcancé a preguntarle quién era. El sonido inconfundible de unos tacones caros, golpeando las baldosas agrietadas del pasillo de la pensión,
Me dio la respuesta antes de que ella apareciera. Bárbara entró al patio. Llevaba un traje de sastre color hueso, impecable, y un bolso de cuero colgado del antebrazo. Su cabello estaba perfectamente alisado, pero su rostro era un mapa de tensión y desconcierto. Venía dispuesta a exigir respuestas, armada con esa actitud de ejecutiva que cree que el mundo entero es su sala de espera. Cuando sus ojos escanearon el lugar, se quedó petrificada. Esperaba encontrar un cuartucho sucio o tal vez una cocina clandestina llena de grasa y moscas. En su lugar, se topó con una operación de precisión militar. Vio los botes térmicos apilados por decenas. Vio a los muchachos con mandiles limpios empacando porciones con básculas digitales. Vio a Úrsula despachando órdenes con una tabla con pinza. Y finalmente, en el centro de todo, a través de la cortina de vapor que subía de las ollas, me vio a mí. No era la anciana derrotada que echó de su casa. Estaba erguida, con mi filipina blanca reluciente, sosteniendo mi cuchara de madera como un cetro. El patio entero se quedó en silencio. Úrsula dejó de picar. Mateo se quedó quieto junto a su bicicleta. Solo se escuchaba el burbujeo salvaje del mole de olla en el barro. Bárbara tragó saliva. La sorpresa le desdibujó la máscara de frialdad, dejando a la vista a la niña asustada que se acababa de dar cuenta de un error garrafal. Miró el logotipo de la letra H pegado en la pared de ladrillos. Luego miró mi rostro. «¿Mamá?» Su voz salió débil, como un hilo de voz que no le correspondía a su traje caro. ¿Tú eres la letra H? ¿Tú eres la que le vende comida a toda mi empresa?» «Buenas tardes, Bárbara», le respondí con un tono tan parejo y frío como el mármol. «Sí, soy yo, aunque aquí mis empleados y mis clientes me dicen, Doña Hortensia. ¿Se te ofrece algo? Porque estamos a mitad del servicio y el tiempo es dinero». Ella dio un par de pasos hacia adelante, esquivando un charco de agua limpia. Sus ojos iban de mi rostro a las ollas gigantescas, intentando procesar la magnitud de lo que estaba viendo. «Fabián se volvió loco buscándote», empezó a balbucear, cambiando la estrategia sobre la marcha. «Cuando probó ese postre, cuando me llevó el dulce de leche a la casa, supe que eras tú. Reconocí el sabor del cobre. Llevo semanas intentando rastrear a estos repartidores. Mamá, ¿qué haces en este lugar? Mírate, estás trabajando como una esclava en un barrio de mala muerte». Dejé la cuchara de madera apoyada en el borde de la cazuela. Me limpié las manos en un trapo de algodón y caminé hacia ella. No bajé la mirada. No me encogí de hombros. Me paré a medio metro de distancia y la miré directo a los ojos, de mujer a mujer. «Estás muy equivocada, hija. No soy una esclava. Soy la dueña», le dije, alzando la voz lo suficiente para que cada palabra rebotara en las paredes del patio. «Y este barrio de mala muerte, como tú le llamas, me dio el respeto que tú me negaste en tu departamento de lujo». Bárbara frunció el ceño, intentando recuperar el control de la situación. Adoptó esa postura altiva que usaba cuando quería intimidar a alguien. «Basta de caprichos, mamá. Ya te demostraste a ti misma que puedes sobrevivir. Muy bien, te aplaudo el esfuerzo. Pero esto es ridículo. Recoge tus cosas. Fabián y yo hemos hablado. El cuarto de servicio todavía no lo remodelamos. Puedes volver. Te perdonamos esta rabieta. Pero tienes que dejar de venderle comida a mis jefes. Es vergonzoso que la madre de una directora regional ande de cocinera ambulante». Una carcajada amarga y seca brotó de mi pecho. No pude contenerla. Úrsula, a mis espaldas, soltó un resoplido de burla. Bárbara se puso roja de indignación. «¿Me perdonan la rabieta?», repetí, saboreando la ridiculez de sus palabras. «Bárbara, ¿de verdad crees que estoy esperando tu permiso para existir? ¿Crees que armé todo esto porque te extrañaba y quería llamar tu atención?» Caminé hacia una pequeña mesa de metal donde tenía mi cuaderno azul y una caja fuerte portátil. Abrí la caja y saqué un fajo de facturas y recibos de banco. Se los puse frente a la cara. «Mira esto. Mira bien los números, tú que te crees la reina de las finanzas», le ordené con una autoridad que la hizo retroceder 1 milímetro. «La cocinera ambulante factura en una semana lo que tú y tu marido cobarde ganan en un mes entero. Tu jefe de directorio me acaba de pagar un adelanto de 50,000 pesos para que le organice el banquete de aniversario de su esposa. Mis ollas,
esas que mandaste a la calle porque apestaban tu piso de madera flotante, están alimentando a las personas que te pagan el sueldo. Bárbara parpadeó, aturdida. El color había abandonado sus mejillas por completo. Miró los papeles, miró la estufa, y finalmente entendió la trampa en la que ella misma se había metido. No me había desterrado, me había liberado. «No puedes hacer esto», susurró, con la voz quebrada por una mezcla de coraje y humillación. «Me estás dejando en ridículo frente a toda la empresa. Si se enteran de que la mujer que les manda los almuerzos en bicicleta es mi madre, a la que eché a la calle, mi reputación se va a ir al piso. Pensarán que soy un monstruo. Eres lo que tus actos dicen que eres, hija». Yo no abrí la boca. «Yo solo cocino», le contesté, cruzándome de brazos. «Fui yo quien te mantuvo la mentira a salvo. Fui yo quien te cubrió las espaldas, dejando los recipientes sin nombre, sin dirección. Podría haberle puesto una etiqueta a cada comida diciendo «cortesía de la madre a la que Bárbara corrió por vieja». Pero no lo hice. No por protegerte a ti, sino porque mi sazón tiene más dignidad que tu apellido». Ella dejó caer los hombros. Por primera vez en décadas vi a mi hija desarmada. No había un escritorio detrás del cual esconderse. No había títulos universitarios que la salvaran del peso aplastante de la realidad. Había venido a este patio buscando a la sirvienta sumisa que dejó ir, con la intención de darle una lección de misericordia barata, y se topó con una muralla de hierro fundido. «Mamá, por favor», intentó una última táctica, cambiando el coraje por el victimismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no me conmovieron en lo absoluto. «Mi matrimonio es un desastre. Fabián se la pasa de mal humor porque la casa es un caos sin ti. Yo no tengo tiempo ni de respirar. Te necesitamos. Yo te necesito». La miré con una lástima profunda, pero desprovista de culpa. Era triste ver a una mujer adulta, vestida de seda, mendigando que alguien más le resolviera la vida que ella misma había querido jugar a controlar. «Tú no me necesitas a mí, Bárbara. Necesitas una empleada doméstica que trabaje gratis y que no te estorbe la vista», le dije con la voz suave, pero firme como el filo de un cuchillo recién afilado. «Pero esa mujer ya no existe. Murió el jueves que la mandaste a empacar en cajas de cartón. La que está parada frente a ti es Hortensia, la dueña de su propio tiempo y de su propio fuego». Me di la vuelta, dándole la espalda. Era el máximo gesto de desdén, el movimiento final en una partida de ajedrez que ella ni siquiera sabía que estábamos jugando. Caminé hacia mi estufa, tomé la cuchara de madera y volví a sumergirla en el espeso líquido rojo de la cazuela. «Mateo», llamé al muchacho sin voltear a ver a mi hija. «Acompaña a la señora a la salida para que no se ensucie los zapatos. Y asegúrate de cobrarle los 3 meses de pensión emocional que vino a gastar aquí». Escuché el sonido de la respiración agitada de Bárbara a mis espaldas. Esperó unos segundos, tal vez aguardando a que yo girara, a que mi instinto materno traicionara mi dignidad y corriera a abrazarla. Pero mis manos siguieron moviendo el guiso, rítmicas, implacables. No hubo gritos de su parte, no hubo escándalos. El peso de su propia insignificancia en mi nuevo mundo la aplastó en silencio. Los tacones caros volvieron a sonar sobre el cemento, esta vez arrastrándose lentos y pesados hacia la puerta de salida. El chirrido del zaguán de metal anunció su partida definitiva. Cuando el motor de su camioneta de lujo rugió en la calle y se alejó perdiéndose en el ruido del barrio, el patio de la pensión recuperó su ritmo frenético, como si un fantasma molesto hubiera cruzado por ahí sin lograr asustar a nadie. Úrsula me pasó un plato limpio. Yo serví una porción humeante de carne y entendí que el verdadero poder nunca estuvo en soportarlo todo por amor, sino en saber exactamente cuánto valen tus propias manos. El cielo finalmente se rompió aquella misma tarde, apenas unos minutos después de que la camioneta de Bárbara desapareciera por la calle empedrada. Fue una de esas tormentas de verano que no avisan, gruesa y pesada. Las gotas comenzaron a golpear las láminas del techo del lavadero con una furia escandalosa, lavando el polvo del patio, llevándose por el desagüe cualquier rastro de la tensión que había dejado mi hija. Me quedé parada frente a mi cazuela, escuchando el agua caer a cántaros mientras el mole de olla seguía hirviendo a fuego lento. Úrsula se acercó despacio. Me puso una mano en el hombro
y sin decir una sola palabra, me ofreció un vaso de agua fresca de Jamaica. Mateo, que seguía en la puerta como si acabara de ver a un fantasma, soltó un chiflido largo y bajo. El aire se sentía limpio, ligero. Al exhalar, me di cuenta de que no solo había sacado a Bárbara de mi patio, había sacado de mis propios hombros el peso de 68 años de culpa materna, esa trampa invisible que nos hace creer a las mujeres que debemos aguantar humillaciones solo porque compartimos la misma sangre con quien nos lastima. Esa tarde trabajamos con un ritmo diferente. Había una alegría silenciosa entre mis muchachos, un respeto nuevo en la mirada de Úrsula. Ya no era solo la señora mayor que cocinaba rico para sobrevivir. Era la dueña del barco, la comandante que acababa de ganar una guerra sin levantar la voz. Los meses siguientes fueron un torbellino de prosperidad que ni yo misma habría podido imaginar en mis mejores tiempos de la fonda. El negocio de la letra H dejó de ser un secreto a voces para convertirse en una empresa hecha y derecha. El adelanto de 50,000 pesos que me había pagado el jefe de Bárbara, el señor Villalobos, fue la semilla que terminó de transformar nuestro mundo. No me gasté el dinero en lujos tontos. Fui con Úrsula a una notaría pública. Ella, que toda su vida había peleado para mantener esa pensión cayéndose a pedazos, no cabía en sí de asombro cuando le propuse asociarnos formalmente. Usé mis ganancias para remodelar toda la planta baja de la vieja casona. Tiramos paredes, reforzamos los techos y cambiamos el piso de cemento agrietado por losetas industriales antideslizantes. Compramos campanas de extracción de acero brillante que sacaban el humo hacia el cielo, hornos de convección y mesas de trabajo de 2 metros de largo. La fachada de color verde agua y descascarada desapareció. Pintamos los muros de un blanco impecable y junto al viejo zaguán de metal mandé a pintar una letra H negra, sobria y elegante. Ya no éramos un escondite clandestino. Éramos el servicio de banquetes más cotizado del distrito financiero. El verdadero golpe de gracia, la consagración de mi nueva vida, llegó la noche del aniversario de la esposa del señor Villalobos. El evento se llevó a cabo en uno de esos salones de eventos rodeados de jardines perfectamente podados, donde los meseros usan guantes blancos y las copas de cristal suenan como campanas finas. Me habían contratado para servir una cena de 4 tiempos para 200 personas. Llegué desde temprano con mi ejército. Mateo, que ya no usaba bicicleta sino que manejaba la camioneta refrigerada que habíamos comprado de contado, bajaba las cajas con una destreza de profesional. Úrsula coordinaba a los ayudantes de cocina con la misma severidad con la que antes cobraba las rentas atrasadas. Y yo me puse mi filipina blanca, me recogí el cabello en mi moño firme de siempre y me instalé frente a los quemadores. Mi menú no tenía nombres en francés ni espumas que desaparecen en la boca. Serví crema de flor de calabaza con pepitas tostadas, medallones de res en una reducción de chile pasilla y chocolate amargo, y un robalo empapelado con hoja santa que perfumó el salón entero en cuanto los meseros abrieron los platos. De postre, mi inconfundible dulce de leche con nuez pecana, servido en pequeñas cazuelitas de cobre miniatura que mandé a forjar especialmente para la ocasión. Desde la puerta abatible de la cocina, podía ver el salón a través del cristal redondo. Observé a los invitados llegar. Eran hombres de negocios, políticos, directores de empresas, y entre ellos, caminando con paso dudoso, venían Bárbara y Fabián. Mi hija llevaba un vestido de noche color esmeralda, pero su postura no era la de la mujer soberbia que me corrió de su casa. Se veía apagada, nerviosa, mirando de reojo hacia las puertas de servicio. Fabián lucía demacrado, con el traje gris colgándole un poco de los hombros. Mateo me había contado semanas atrás que mi yerno ya no pasaba a comprar comida a escondidas, que lo habían visto comiendo en un puesto de tacos de dudosa procedencia cerca del metro, con la corbata aflojada y la mirada perdida. Supe entonces que el espejismo de su matrimonio perfecto se estaba desmoronando, víctima del mismo vacío y frialdad que ellos mismos cultivaron. Cuando los meseros empezaron a servir la cena, el murmullo del salón se apagó. La gente estaba ocupada comiendo de verdad, cerrando los ojos, saboreando cada bocado. Vi a Bárbara tomar la cuchara y probar la crema. Sus hombros cayeron. Era la comida de su niñez, la comida que pagó su universidad,
la comida que le daba asco frente a sus amigos de sociedad, sirviéndose ahora en vajilla de lujo para la gente que ella más admiraba. Al final de la noche, el señor Villalobos tomó el micrófono. Agradeció a su esposa, hizo un par de bromas y luego pidió un aplauso especial. Señores, esta noche no comimos simples alimentos. Esta noche fuimos testigos de un arte que ya no se encuentra en las calles de nuestra ciudad, dijo el hombre con el rostro enrojecido de satisfacción. Quiero pedirle a la responsable de este festín, a la gran doña Hortensia, que salga un momento de la cocina para que le demos el reconocimiento que merece. Las puertas de vaivén se abrieron. Salí al salón iluminado. No sentí nervios. No me temblaron las piernas. Caminé entre las mesas cubiertas de manteles de lino con la misma naturalidad con la que caminaba por los pasillos del Mercado de la Cruz. El salón entero se puso de pie. 200 personas aplaudiendo a rabiar, alzando sus copas hacia mí. Mi mirada cruzó el mar de gente y se encontró exactamente con la de Bárbara. Estaba de pie, obligada por el protocolo a aplaudirle a la mujer que había despreciado. Sus ojos estaban brillantes, llenos de una mezcla de arrepentimiento tardío y derrota absoluta. Fabián ni siquiera me sostenía la mirada. Miraba sus propios zapatos, aplaudiendo de forma mecánica. No les sonreí con burla, ni les hice ningún gesto de desprecio. Simplemente los miré de frente, con la calma de quien mira un mueble viejo que ya no cabe en su casa nueva. Agradecí con una leve inclinación de cabeza al señor Villalobos y regresé a mi santuario de acero y fuego. No necesitaba su validación, pero la justicia poética tiene un sabor más dulce que cualquier caramelo. Las consecuencias de aquella noche resonaron como un eco largo. El teléfono de la letra H no dejó de sonar. Empezamos a rechazar eventos porque la demanda superaba nuestras manos, y yo tenía una regla estricta. Mi comida no se hace en fábricas, se hace con el alma, y el alma necesita tiempo. Con el éxito rotundo, la dinámica a mi alrededor cambió por completo. Ya no era la viejita invisible de la pensión. Cuando caminaba por el mercado a las 5 de la mañana, los carniceros me saludaban por mi nombre, apartándome los mejores cortes sin que yo tuviera que pedirlos. Don Severiano me recibía con un café de olla caliente. Los jóvenes que antes me empujaban en la acera por caminar lento, ahora trabajaban para mí, respetando mis canas como si fueran medallas de guerra. Entendí que la vejez no es el final del camino, sino el filtro más duro de la vida. La sociedad te hace creer que a los 68 años ya eres un cartucho quemado, un trasto inútil que solo sirve para estorbar en los cuartos de servicio de los hijos modernos. Te exigen que te encojas, que hables bajito, que te conformes con las obras de su tiempo. Pero el fuego no envejece, el talento no se arruga. La experiencia es un músculo que, si lo sabes flexionar, puede derribar muros enteros. Mateo se convirtió en mi sombra. El muchacho desnutrido que repartía garrafones de agua ahora era mi segundo al mando. Una tarde de martes, cuando el ajetreo del servicio había terminado y la cocina estaba limpia y oliendo a cloro y jabón de pino, lo llamé a la gran mesa de metal del centro. Úrsula estaba sentada en una esquina, contando los billetes de la jornada y anotando en su libro de cuentas. Saqué de mi bolso el cuaderno azul. Sus pastas seguían gastadas, sus esquinas deshilachadas, pero ahora estaba envuelto en un plástico protector que yo misma le había puesto. Lo puse sobre la mesa fría de acero inoxidable. «Siéntate, muchacho», le indiqué a Mateo, señalando el taburete frente a mí. Él se sentó, mirándome con esa mezcla de respeto y curiosidad que siempre tenía. «Tienes buenas manos, Mateo. Tienes paciencia para cuidar que la cebolla no se queme y tienes buen paladar para distinguir cuando a un adobo le falta sal», le dije, apoyando mis manos sobre el cuaderno. «Pero la cocina no es solo seguir instrucciones, es entender la historia de lo que estás preparando». Abrí el cuaderno. Le mostré la caligrafía cursiva de mi madre, las notas al margen que había escrito mi abuela, las manchas de achiote seco que eran como huellas digitales de mi pasado. Mi hija creyó que mi herencia eran unas ollas abolladas y unos trapos viejos. Continué, con la voz serena. Creyó que la sangre le daba derecho a pisotearme, pero la verdadera familia, muchacho, es la que respeta tu esfuerzo. A partir de mañana, quiero que llegues a las 4 de la madrugada. Te voy a enseñar a leer este cuaderno.
Te voy a enseñar a dominar el fuego lento. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. Sabía exactamente lo que le estaba ofreciendo. No le estaba dando un aumento de sueldo. Le estaba entregando las llaves del reino. Tragó saliva, asintió con lentitud y me prometió que no me iba a fallar. Yo sabía que no lo haría. La lealtad de quien ha conocido el hambre es inquebrantable. Pasaron los meses y mi imperio siguió firme, inamovible. Nunca volví a saber de Bárbara de forma directa. Supe por terceros que había vendido el departamento de piso flotante, que Fabián se había ido de la ciudad y que ella alquilaba un lugar más pequeño, más gris. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí la mínima punzada de culpa. A veces, el mayor acto de amor que una madre puede hacer por un hijo malagradecido es dejar que se estrelle contra el muro de su propia arrogancia. Yo había cumplido mi papel. La crié, la eduqué y le di alas. Si ella decidió usarlas para volar lejos y escupir sobre el nido, ese ya no era mi problema. Mi vida ahora estaba llena. Llena del ruido de las ollas chocando al amanecer, llena de las bromas de mis empleados, llena del olor a comino, a canela y a manteca pura. Había construido un refugio no solo para mí, sino para personas como Úrsula y Mateo, gente que el mundo moderno también había querido hacer a un lado. Éramos un ejército de invisibles que ahora dictaba el gusto y el hambre de los más poderosos. Aquella noche, antes de subir a mi habitación recién remodelada en la planta alta de la casona, me quedé sola en la cocina industrial. Las luces estaban apagadas, salvo por la tenue luz amarilla de la campana extractora. Todo estaba en un silencio perfecto, ese silencio que solo se consigue después de un día de trabajo duro y honesto. Caminé hacia el estante de acero brillante. Ahí estaban todas mis herramientas, ordenadas como soldados firmes. Toqué el borde oscuro de mi cazuela de barro, acaricié el mango pesado de mi sartén de hierro fundido. Habían sobrevivido a mudanzas, a desprecios, a cajas de cartón y a la intemperie. Eran extensiones de mis propios brazos. Al final del estante, resplandeciendo bajo la luz tibia, estaba mi cacerola de cobre. La miré largo rato. El metal reflejaba mi rostro, marcando mis arrugas, mi cabello gris, la dureza de mi mandíbula. Era el rostro de una mujer que había cruzado el infierno del abandono y había salido del otro lado, convertida en dueña y señora de su propio destino. Acomodé mi cacerola de cobre en su lugar exacto, pasé la mano sobre la tapa rugosa de mi cuaderno azul y sonreí al escuchar el zumbido constante de los refrigeradores, sabiendo que la mujer que alguna vez fue un estorbo, ahora era la dueña absoluta de su propio fuego.